Deseo saludar a todos mis amados hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio con la paz del Señor Jesucristo, deseando así también que la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta tarde. Para mí es un gozo, es un privilegio poder estar llegando a sus hogares, ¿verdad?, con el mensaje de la palabra del Señor. Enseguida quiero hacer una breve oración para agradecer a mi Señor y pedirle que Él sea el que nos dirija. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te alabo, te glorifico, te bendigo, Señor. Te doy gracias por todo lo que me das, por todo lo que me concedes, por la oportunidad, Señor, de poder llegar a los hogares de mis hermanos en la fe y también de los simpatizadores del Evangelio. Te pido, Señor, tu dirección, tu ayuda, que tú me dirijas en todo, Señor, que tú me des inspiración para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Quiero continuar, dijimos el domingo, ¿verdad?, en la última parte, que íbamos a continuar en este día hablando sobre lo que es, ¿verdad? Hasta cierto punto no podemos cubrir todo, ¿verdad?, lo que llena la confusión. Pero vamos a hablar un poco. Y para esto quiero seguir poniendo como base el texto que tenemos en el capítulo 18 de Apocalipsis. El verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿De quién está hablando aquí el verso 4? El verso 4 está hablando, ¿verdad?, salir de Babilonia. Ya hemos explicado, Babilonia se remonta hasta el capítulo 12 de Génesis, en donde aparece, ¿verdad?, la torre que se le llamó la Torre de Babel, que quiere decir la confusión. Estamos viviendo en el último tiempo del último tiempo, como también mencionábamos la ocasión anterior, ¿verdad? Porque tomando las bases que usamos, ¿verdad?, las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos dan razón, ¿verdad? Déjeme decirle, a ver si estoy correcto. Nos dan razón de cómo se inició la predicación del Evangelio. Precisamente, ¿verdad?, el Señor le había convenido a Pedro las llaves. ¿Se acuerdan? El capítulo 16 de Mateo le dice el Señor, junto a sus discípulos, les pregunta: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a contestarle. Ahora el Señor también dice, Pedro es el que contesta cuando el Señor les voltea la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién decir que soy? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo lo refiere y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Capítulo 16, dije, de Mateo. El verso 19 dice: y a ti, dirigiéndose el Señor a Pedro, dice: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Y oiga, allí decimos, el Señor le confiere a Pedro las llaves para abrir la puerta de salvación, para dar comienzo, ¿verdad?, a lo que llamamos la dispensación de la gracia. Y esto, ¿verdad?, viene, como dijimos, estando Pedro, ¿verdad?, cumpliendo la orden del Señor, que les dijo a él y a sus condiscípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de potencia de lo alto. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice el verso 15, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios. Y fíjese usted, lo citamos porque allí dice, y será en los postreros días, los últimos días. Y luego el apóstol Pablo, en su carta a los hebreos, dice el primer versículo, Dios, habiendo hablado muchas veces, vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Allí también refiere el apóstol este término, ¿verdad?, en los postreros días, capítulo 1 de la carta a los hebreos. Vamos a mirar por aquí está, ya estamos cerquitas, no se me impacienten. Mire, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ahora, entonces, allá estos vasos, tanto Pedro como Pablo, dijeron, ¿verdad?, que los días que ellos estaban viviendo eran los últimos días. Hemos dicho, ¿verdad?, la razón. ¿Por qué? Porque ellos estaban versados sobre las 70 semanas de Daniel. Y entonces juzgaron, ¿verdad?, pues quedan media semana, o sea, 3 años y medio, son los últimos días. Pero ellos no entendían o no entendieron porque el Señor los encerró. Y no entendieron que esa mitad de la semana, de la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana 70, ya no era literal, sino que viene a ser, se convierte en una mitad de la semana simbólica. Ahora ya se convierte esa mitad de la semana en 3 años y medio simbólicos que abarcan hasta el tiempo del cual estamos nosotros viviendo. Por eso decimos que estamos en los últimos días de los últimos días, porque esos últimos días se han estirado, ¿verdad?, y vienen a ser el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Y bueno, todo esto viene, ¿verdad?, a caer porque, oiga, si estamos en el último tiempo, debemos de reconocerlo, debemos de saberlo, debemos de entenderlo como hijos de Dios y aceptarlo y prepararnos con más tino, con más, ¿cómo se puede decir?, de una manera más acertada, ¿verdad? Estarnos preparando ¿para qué? Para lo que viene todavía más, porque ya dijimos, el día que ese cielo que nos cubre se abra para darle paso
al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Allí termina la era de la gracia y comienza entonces lo que el reino milenario, en donde el Señor y la iglesia va a reinar con el Señor, como lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5, el verso 10, dice estas palabras: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo? En ese reinado que se le ha llamado el milenio. Entonces se acaba la era de la gracia y junto con eso se acaba, ¿verdad?, la oportunidad de salvación. Por eso insistimos y decimos, ¿verdad?, a los que nos escuchan, tanto como decir los que ya estamos, que nos preparemos, ¿verdad?, para cuando el Señor venga, estar listos para salir a encontrarlo, a recibirlo, porque eso es lo que va a suceder. Pero también para los que no han obedecido al Señor, lo obedezcan antes de que sea tarde, porque va a llegar el día en donde va a ser tarde. Se acaba la oportunidad de salvación, oiga. ¿Y qué pasa? Bueno, va a haber gentes que van a quedar aquí en carne para pasar el milenio en carne. Fíjese lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Aquí en este capítulo el apóstol habla sobre la resurrección y luego dice el verso 51 de este capítulo 15 de la primera de Corintios, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Se fija? Entonces, ¿en qué consiste este misterio que está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, para los que estamos en vida, es un misterio. ¿En qué? En que no se sabe quiénes son los que van a quedar sin probar la muerte. No se sabe quiénes son. Solamente Dios es el que sabe, por eso es el misterio, ¿verdad? Porque dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. O sea que, diciéndolo en palabras más entendibles, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos. Todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Quiénes? Los que no vayan a morir, que van a estar en carne cuando el Señor venga, y junto con los que resuciten cuando el Señor venga, porque la resurrección de los muertos en el Señor va a suceder cuando Él venga otra vez. Y entonces, porque así dice, mire, cuando el apóstol, lo hemos citado en varias ocasiones, la carta a los tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y luego dice: que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice el verso 13 del capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros,
que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que, como dice, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y hemos dicho, no quiere decir en ninguna manera que vamos a quedar suspendidos en el aire. No, sino que al reunirnos con el Señor, nos vamos a reunir para ya no separarnos de Él. ¿Se fija? Y esa reunión, allí cuando nos reunamos con Él, allí se lleva a cabo la boda, las bodas del Cordero. Decimos, ¿verdad?, que cuando el Señor estuvo en la tierra en carne, le preguntaron por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. Entonces, ¿qué les dice el Señor? No pueden ayunar los que están de boda. ¿Y cuál era la boda? La boda no era otra cosa más que la presencia corporal del Señor. Y así va a ser cuando la iglesia, ya en otros cuerpos, nos unamos con el Señor para venirnos después con Él aquí a esta tierra a establecer, ¿verdad? Viene a establecer su reino de paz, a cumplir su promesa de regresar otra vez. Pero ya para entonces la iglesia vamos a estar con Él en cuerpos glorificados, vamos a irlo a encontrar, vamos a ir a recibirlo en las nubes. ¿Se fija? Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad?, pues que es tiempo para prepararnos, es tiempo de prepararnos. Pero estamos ahorita manejando, ¿verdad?, una parte de este tiempo, todo el tiempo, fíjese usted, desde que la iglesia se estableció, empezó lo que estamos tratando, la confusión. Pablo marca a aquellos dos ministros, dos hermanos, no sé si eran ministros o no sé, pero dice la Escritura que andaban enseñando diferente doctrina. Himeneo y Fileto. ¿Qué andaban enseñando? Andaban enseñando que ya la resurrección del Señor era hecha, y dice la palabra que pues ponían en duda a los que los oían. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Por eso es muy importante, ahora más que nunca, que nosotros estemos bien armados, bien preparados, porque el diablo no va a cesar de buscarnos, a ver en qué manera nos hace retirarnos del Señor, en diferentes maneras, y una de ellas es la confusión, confundirnos. Oiga, y tenemos que entonces, por eso tenemos que, dice el texto, lo voy a citar otra vez, el texto del capítulo 18 de Apocalipsis, el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salir de ella. ¿De dónde? De la confusión, de Babilonia.
pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ahora, ¿de cuáles pecados? De la Babilonia, la grande Babilonia, que es una confusión. Entonces, oiga, tenemos que estar preparados. Hemos dicho que esa confusión no se encierra en solamente un tema, sino que son muchos temas lo que encierran la confusión. Y oiga, el texto, fíjese, capítulo 14 del mismo libro de Apocalipsis, dice el verso 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en sus manos, este también beberá del vino del furor de la ira de Dios. Fíjese. Entonces no es nomás cuestión, ¿verdad?, de que, bueno, pues está bien si tú crees en esa manera, pues ahí síguele, está bien. No. Si usted que me escucha entiende la verdad de lo que es el evangelio de la palabra del Señor, usted y yo y todos los que entendemos tenemos la responsabilidad cuando escuchemos a alguien que está dando razón de su fe en una manera incorrecta, no como dice la Escritura. Entonces tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él y decirle con palabras, ¿verdad?, no ofendiendo, porque de eso no se trata, de ofendernos unos con otros, se trata de ayudarnos, de compartir. Es lo que yo quiero y estoy haciendo ahora al usar este medio, a compartir lo que el Señor me ha dado en su palabra, porque también hemos mencionado lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 4, donde dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración, y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y luego dice, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Se fija lo que dice esta última parte, este último versículo? Si alguno habla, el verso 11, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si los que hablamos, debemos de hablar conforme a la palabra del Señor, con base en la palabra del Señor. Y mirar, ¿verdad?, no haciendo lo que Pedro dice cuando refiere en su segunda carta estas palabras, el verso 15 del capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, y tener por salud, o sea, por salvación, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo.
Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigas de vuestra firmeza. Fíjese usted. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? La amonestación que nos da. Nuestro amado hermano Pablo habla, según la sabiduría que le ha sido dada, él os ha escrito también casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ahora fíjese aquí. Si en aquel tiempo, el primer tiempo de la iglesia, ya había quienes torcían las escrituras, confundían a los que los oían, ahora en el tiempo que vivimos, pues está es más grande la confusión. Ahora, ¿por qué razón? Fíjese otra cosa. Dios permite todo esto que suceda. ¿Para qué? Para prueba de nosotros. Porque, oiga, como hijos de Dios, debemos de estar claros en lo que dice la palabra del Señor. Entendidos debemos de ser. Dios quiere un pueblo entendido en su palabra, observante, obediente a Él. Porque Dios es un Dios de orden, no es Dios de desorden, es un Dios de orden. Porque si nos fijamos, incluso, oiga, todas estas cosas, esto lo que estamos marcando en lo que toca a la confusión. ¿Cómo comenzó la confusión? Bueno, pues la confusión comenzó, podríamos decir, mire lo que los apóstoles, lo que nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 15, cuando se juntaron los apóstoles y los pastores en ese concilio de Jerusalén, para hablar sobre ¿qué? Sobre la conversión de los gentiles. Porque esto trajo, ¿verdad?, una grande confusión. ¿Por qué? Porque, oiga, Pablo y Bernabé, creyendo que los hermanos de Galacia ya estaban fuertes, maduros, los dejaron, ¿verdad? Para que se siguieran estableciendo ya solos, pero siempre Pablo tenía cuidado de ellos, tenía pendiente. Y sucede que en cuanto Pablo y Bernabé dejaron a los hermanos, entraron entre los hermanos gentiles convertidos al cristianismo. Entraron algunos que nadie los mandó, sino que ellos se autotomaron un ministerio que no tenían en ninguna manera. Allí tenemos en estas páginas, ¿verdad? Tratan sobre ellos y sacan en conclusión, tocando las cosas de la ley, qué era lo que deberían de observar los gentiles convertidos al cristianismo. Y luego leemos el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, o sea, los pastores, con toda la iglesia, elegir varones entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía el sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Recordemos que este Judas que menciona aquí no era Judas Iscariote. Judas Iscariote ya no estaba aquí en este tiempo que ocurrió esto. Y dice el verso 23, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles
que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos, aquí está, mire, el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, os han inquietado con palabras trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os darán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasadla bien. ¿Se fija? Fue lo que sacaron de la ley y lo pusieron para que los gentiles lo observaran, pero fue todo lo que dice aquí. No se metieron en la circuncisión, que se circuncidaran, que guardaran los 613 mandamientos que el Señor les dio. Porque cuando ya entró la era de la gracia, entonces también se cumplió lo que el Señor profetizó por Jeremías, que iba a hacer un pacto nuevo. Y nuevo es nuevo. Y lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, oiga, lo estoy refiriendo por lo que dice aquí la Escritura de aquellos, y que fíjese usted, algo que tenemos que tomar en cuenta es que estaba comenzando el tiempo de la gracia. Estaba la iglesia comenzando a establecerse y ya Satanás andaba haciendo de las suyas. Porque es Satanás el que se mete en todo. Ese es el anticristo, el que va en contra de lo que el Señor ha enseñado, y que todavía en este tiempo, oiga, pues es peligroso el tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque ya es el último tiempo y el peligro está no en los terremotos, no en esto, no en lo otro, sino que más que todo en las falsas enseñanzas, en la confusión. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado los unos con los otros, para que el Señor nos ayude y nos conceda llegar hasta el final de todas las cosas. ¿Para qué? Para, oiga, alcanzar la salvación. Como dijo el apóstol, alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Esto lo dice el apóstol Pablo cuando escribe una de sus cartas, ¿verdad? Menciona esa expresión de que en una de sus cartas dice esto que estoy refiriendo. No sé si es en la carta a los Filipenses. Sí, allí está el capítulo 3. Dice el verso 7: pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte,
y si en alguna manera llegara la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo el Señor. ¿Se fija? Entonces, ahora nosotros, los que estamos en este tiempo, cada quien en su tiempo, Cristo tuvo misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo nos alcanzó para darnos salvación. Y recibimos y estamos disfrutando de una salvación en esperanza. Que el día que cuando el Señor venga en las nubes, esa esperanza, esa salvación va a dejar de ser una esperanza para ser una salvación ya. ¿Se fija? Por eso es importante. Satanás sabe todo esto y él no quiere que nadie se salve. En cambio, el Señor dice que él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿De qué? De lo que viene adelante. Porque nuestra salvación, ¿verdad? Tiene que ver con la, déjeme decirle, con lo que el Señor viene a hacer, ¿verdad? La ira de Dios. Dios no quiere derramar su ira sobre nosotros, pero viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia y luego los que, oiga, como dice, mire esa parte, nos dice la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 de la segunda de Tesalonicenses, dice, y porque es justo para con Dios, dice el verso 6 del capítulo 1, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros, cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjese usted, entonces por eso insistimos, por eso decimos hoy que todavía la puerta está abierta. Entre a la puerta, entréguese al Señor, entre por la puerta, entréguese al Señor para servirle al Señor. Ahora, estábamos la última parte de el programa anterior hablando sobre una, y creo que es la más grande de todas las como dijimos, las confusiones. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, el capítulo 2 de la iglesia, el capítulo 2 de la carta a los colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas del completo o del cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual, en el misterio, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Se fija? ¿El misterio de qué? El misterio de Dios y del Padre y de Cristo. ¿En qué consiste este misterio? Este misterio consiste, ¿verdad?, en que Dios, la primera parte del misterio, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Allá en la eternidad, donde no hay tiempo,
porque en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? Pero vamos a la eternidad. Cuando el Señor se dispone, Dios, el eterno, el invisible, el que nadie ha visto jamás, se propone a crear. Lo primero que crea es un cuerpo, y a ese cuerpo lo llama su Hijo, y luego lo llena de su esencia divina, y por ese cuerpo hace el universo. Y cuando el Señor hace esto, cuando el eterno, el invisible, no la primera persona de la divinidad, no. El Señor Dios no es persona. Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Entonces, cuando el Señor, el Dios eterno, forma un cuerpo y lo llena de su esencia divina, a ese cuerpo lo llama su Hijo, ¿verdad? Y por ese cuerpo, oiga, hace todas las cosas. Y entonces allí ya no es nomás Dios, sino que es ahora Dios Padre. Y luego la última parte dice, y de Cristo, a ese cuerpo, a su Hijo, oiga, lo hace Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo significa ungido. Cristo tiene otro significativo. Y el Señor, ¿verdad?, vino a este mundo en carne, anduvo predicando su palabra, su evangelio, escogió aquellos hombres que Él escogió para hacerlos después los inmediatos portadores de su palabra. ¿Se fija? Pero entonces allí termina el misterio. ¿En qué? En que el Señor, el eterno, el invisible, a su Hijo, a ese cuerpo que lo llena de su esencia. Por eso decimos, y la palabra lo dice, ¿verdad?, que Cristo es Dios manifestado en carne. Fíjese usted, no hay que confundirnos con lo que el hombre ha hecho, porque es el hombre el que ha inventado. Y oiga, vamos a continuar hablando en la siguiente grabación otras cosas más sobre este punto. El tiempo nos ha pillado, el tiempo no se detiene, el tiempo camina, y quiero decirles a todos ustedes que Dios los bendiga y que estén listos para la otra grabación que haremos, Dios, primeramente Dios, para seguir hablando de estas cosas. Dios les bendiga, y como lo hemos dicho, compartan este video y síganos en Facebook. Dios les bendiga. Si tiene alguna pregunta, comuníquese, escríbanos. El Evangelio Eterno, es decir, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga y hasta la próxima.